Bienvenidos y bienvenidas. Este es el tercer encuentro del curso de accesibilidad y derechos para personas con discapacidad. Hoy vamos a trabajar, hoy y en el próximo encuentro vamos a trabajar sobre el marco normativo de Argentina en relación a las personas con discapacidad. En primer lugar, me gustaría comentarles que hay un consenso generalizado sobre el carácter de la normativa en términos de protección, es decir, que no tenemos un problema ligado a las leyes existentes. En términos formales, el marco normativo argentino reconoce los derechos y protege formalmente a las personas con discapacidad, pero aún así predomina en los hechos un importante incumplimiento de la ley. Es decir, que en esta distancia entre los marcos normativos sancionados y la aplicación efectiva de esas leyes hay una importante brecha. En términos generales, la ley madre, por decirlo de alguna manera, que orienta el resto de la normativa, en el caso de la Argentina y poco a poco a nivel mundial también, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada por representantes de más de 80 países en marzo de 2007. En el caso de la Argentina, esta convención es sancionada, suscribe Argentina a la convención en el año 2007 y es ratificada por la Presidenta de la Nación en el año 2008. Y en ese mismo año se sanciona la ley 26.368 en el Congreso de la Nación. Dicha ley es entonces el marco regulatorio general a partir del cual el resto de la normativa debería ir adaptándose y ha ido adaptándose progresivamente a los términos de la Convención. La convención es producto de la sinergia o de la confluencia de distintos movimientos a nivel mundial. Por un lado, los movimientos o los conocimientos formulados y las críticas formuladas a la mirada tradicional hacia la discapacidad que hemos trabajado en otros encuentros también. La combinación de estos saberes expertos y el trabajo de las organizaciones de los organismos internacionales, así como también y fundamentalmente el activismo de las personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad y su familia forman parte activa de la redacción del texto de la convención. Y uno de los movimientos más renombrados y que tiene un impacto más importante, si se quiere, es el movimiento de la Villa Independiente, que plantea una de las consignas que va a marcar esta nueva mirada o esta mirada vigente hacia la discapacidad que tenemos hoy en día, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, y esto va a atravesar todo el texto de la convención y es fundamental para entender cómo transformamos esa mirada y trabajamos activamente para lograr entonces la autonomía de las personas con discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad ya no sean tuteladas en sus derechos. Vamos a retomar esto un cachitín más adelante. Y también confluyen en la mirada de la convención y en el texto que ha plasmado en la convención los movimientos de atención en salud mental críticos hacia la lógica del manicomio, no solo por esa institución en sí, sino por una mirada crítica hacia la lógica de la medicalización en la atención, de que prime siempre la opinión experta por sobre la decisión de los usuarios y las usuarias de los sistemas de salud o de quienes padecen o atraviesan situaciones de salud mental, la sobrepatologización, la sobremedicalización y las distintas formas de segregación o de integración simulada que no constituye una verdadera inclusión en discapacidad mental, en discapacidad intelectual. Todos estos movimientos entonces que plantean una nueva mirada y nuevas lógicas de atención en salud mental junto a los saberes expertos, los organismos internacionales y el activismo fundamentalmente de las personas con discapacidad y sus familias, confluyen en
un texto en el cual queda plasmado el modelo social. Sí, otro antecedente es la Convención de Guatemala, en la cual hay un acercamiento en la mirada o en la definición de discapacidad, mejor dicho, pero que no toma del todo el modelo social. La Convención de Guatemala, que es antecedente de esta convención, de la convención que rige hoy, tímidamente menciona el entorno y la relación con el entorno, quitando levemente de la persona la responsabilidad de la rehabilitación, pero no queda plasmado el modelo social como sí va a ocurrir en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de 2007. En este sentido, entonces, las personas son aquí reconocidas como sujetos activos y de derechos, y el énfasis en el texto está puesto en la remoción de barreras que impiden su participación plena y efectiva en los distintos espacios sociales. Es decir, que a diferencia de los modelos clásicos de rehabilitación y de parte de la legislación clásica que planteaba la centralidad de la discapacidad en la deficiencia del individuo, en el texto de la convención la centralidad está puesta en el vínculo, ¿sí? Y no solo pensamos ahí en un entorno cercano, sino en ese entorno que construimos socialmente, ¿no? Hemos ido conversando esto en las distintas instancias virtuales que tenemos, cómo a lo largo del curso, cómo esa interacción con el medio posibilita un acceso en igualdad de oportunidades o muy por el contrario, promueve un acceso en condiciones diferentes, ¿sí? En este sentido, entonces, la discapacidad es entendida en el texto como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y el entorno que evitan, entonces, como decíamos, su participación plena y efectiva en la sociedad. Esto de pleno y efectivo lo vamos a leer en el texto de la Convención una y otra vez, ¿sí? Venimos entonces de una participación más simulada, de una mirada más paternalista hacia las personas con discapacidad o una mirada rehabilitadora. Esta participación plena y efectiva es la voz de las personas con discapacidad diciendo no queremos ser más tuteladas, tenemos derecho y somos personas de derecho, sujetos activos de derecho, podemos decidir autónomamente, podemos forjarnos nuestras propias vías y tomar decisiones peores o mejores, pero tomar nuestras propias decisiones en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, entonces, el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto, de su dignidad inherente. Yo les traje algunas cuestiones que me parecía importante resaltar. Van a tener por supuesto, compartido el texto de la convención, pueden mirar en el articulado y en los principios sobre los cuales se rige, pero algunas cuestiones quería retomar para que nos sirvan para seguir pensando. La convención va a poner especial énfasis en las mujeres con discapacidad y en los niños y niñas, en el entendimiento de una mirada que contempla este entrecruzamiento o este enlazamiento o esta acumulación de desigualdades que promueve entonces o que provoca que para las mujeres con discapacidad el acceso a la garantía de los derechos sea más dificultoso o tenga aún un grado de accesibilidad más limitado que para los varones. En este sentido, la Convención también retoma la protección de niños, niñas y adolescentes, promoviendo siempre el respeto de su autonomía y, por supuesto, dentro del marco de el estadio de desarrollo en el que estén niños, niñas y adolescentes, pero promoviendo el respeto de la escucha de su voz, de su participación y de la posibilidad también de decidir, aún en situaciones de tutela, de decidir sobre sus condiciones de vida. En este sentido, la convención también trae un fuerte trabajo, la promoción de un fuerte trabajo en relación a la toma de conciencia, es decir, la lucha contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas sobre las personas con discapacidad, sobre las cuales también hemos ido trabajando y hemos ido mencionando.
Promover entonces la toma de conciencia respecto de las posibilidades de este colectivo. En este sentido, entonces, hay dos cuestiones que me gustaría señalar sobre el articulado de la Convención. Por un lado, cómo establece el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad. Y en este sentido, retoma nuevamente, y va a aparecer muchas veces en la Convención, la necesidad del despliegue de servicios, de apoyos, de asistencias domiciliarias, de servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento o segregación. Es decir, contar con opciones iguales para vivir en la comunidad, elegir dónde, cómo y con quién vivir. En el mismo sentido, entonces, la Convención establece la necesidad, o reconoce, mejor dicho, la necesidad de garantizar la posibilidad o el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad puedan tanto formar una familia, más allá de su familia de origen, relacionadas con el matrimonio, la pareja, etcétera, y ejercer los vínculos de paternidad, maternidad, la crianza y las decisiones sobre su fertilidad, ¿sí? Es decir, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, la posibilidad de elegir con quién, cómo y cuándo tener hijos, la cantidad o de no tenerlos. En este sentido, entonces, retoma nuevamente la necesidad de desarrollar los apoyos que sean necesarios para la concreción de este goce pleno y efectivo de los derechos. El texto de la Convención, van a ver, recorre normativa en relación a la educación integral como la pensamos hoy, al acceso en salud, que lo van a trabajar en el próximo encuentro, vinculado también al Certificado Único de Discapacidad de la Argentina, la accesibilidad, sobre la cual hemos ido mencionando varias cuestiones a partir del primer encuentro, el empleo, la protección social, la libertad de expresión, entre otras. Algunas cuestiones que me gustaría retomar y para ir cerrando con el texto de la Convención. Por un lado, el reconocimiento en términos formales de las personas con discapacidad como sujetos de derechos implica que esto habilita a las personas con discapacidad a litigar en las cortes, en el caso nacionales, cuando, digamos, a agotar las instancias nacionales y a recurrir en última instancia a las cortes internacionales, ¿sí? En el marco de los derechos humanos. Ese reconocimiento habilita entonces la pelea por la garantía de esos derechos, ¿sí? En la ley, aquello que no está escrito no tiene luego posibilidad de ser reclamado o litigado. En este sentido, entonces, se establece también la Convención, la retoma o articula ahí tres categorías interesantes para pensar. Por un lado, la categoría de la dignidad o el reconocimiento de la dignidad inherente en tanto personas y en tanto personas con discapacidad, la capacidad jurídica y la autonomía. Y ahí, así como pensábamos, o este es otro de los círculos que se produce en la discapacidad, pero en este caso un círculo virtuoso, ¿no? Como la capacidad jurídica promueve la autonomía, es decir, que las personas que son capaces jurídicamente y los apoyos son facilitadores para la toma de decisiones, ¿sí? En este sentido, la Convención no propone que una persona es capaz porque no necesita apoyos, sino que explicita que se puede ser capaz jurídicamente y necesitar apoyo en la toma de decisiones, ¿sí? Y esto promueve en sí la autonomía. En muchos casos la autonomía es cuestionada, especialmente en la discapacidad mental e intelectual, y en este sentido, los apoyos son necesarios no para el mejor interés de la persona, sino para la mejor interpretación de la voluntad, ¿sí? Y es en este sentido que se establece o se promueve la idea de apoyos, ¿sí? Apoyos para promover
esa mejor interpretación, ¿sí? La acción de las personas, aunque sea en cuerpos de otros, aunque sea manifestada por otros y otras, pero siempre sobre el eje de la interpretación de la voluntad de esa persona. En este sentido, entonces, me gustaría hacer un breve raconto de avances y desafíos y retomar fundamentalmente cómo desde la Convención la idea de apoyos y facilitadores aparece no en términos de eh, beneficios, sino en términos de, ni tampoco desconociendo posibilidades de, o la necesidad de despliegues específicos para las personas con discapacidad a partir de las deficiencias, pero sí poniendo el eje de la mirada en que esos apoyos igualen oportunidades, ¿sí? Que necesitamos desplegar y poner toda la energía o toda la política pública o toda la estructura para promover esos apoyos que habiliten, que rehabiliten, que permitan esa participación plena, ese goce efectivo de derechos en igualdad de condiciones. La Convención también tiene un apartado para la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. En este sentido, los avances son en gran medida en términos discursivos, retóricos. El texto de la Convención es bastante retomado y gran parte del modelo social plasmado ahí ya forma parte de los consensos. En este sentido, también los consensos en relación a la normativa y que queda plasmado el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Pero tenemos por delante grandes desafíos, ¿no? En términos del mercado laboral, cómo trabajamos, en términos de interseccionalidad y en términos de educación también, ¿no? En qué medida estamos garantizando socialmente el acceso en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. El mercado laboral es restrictivo en general en la Argentina, digamos, para población general, y esto se agudiza en mujeres, se agudiza en personas con discapacidad. Bien. Por último, me gustaría traerles algunos lineamientos de la normativa nacional en relación a la subsistencia económica de las personas con discapacidad. Allí podemos pensar en la subsistencia económica a través del trabajo o en la subsistencia económica ligada a la protección social. La subsistencia económica es como cada uno de ustedes sabrán como trabajadores y trabajadoras, es parte fundamental para el desarrollo de nuestra autonomía, ¿sí? La subsistencia económica no garantiza la autonomía, pero promueve, es un facilitador, si queremos pensarlo de este modo, para la promoción, para lograr la autonomía de cada uno de nosotros y nosotras. En este sentido, la Ley 22.431 establece el cupo obligatorio del 4% para personas con discapacidad para las plantas de personal del Estado Nacional, entes y empresas públicas. Este cupo suele estar incumplido por diversos motivos. Por un lado, por el acceso tardío de las personas con discapacidad al sistema universitario. Entonces, en muchos casos, estas búsquedas que se orientan a perfiles específicos, de disciplinas específicas, quedan vacantes, el cumplimiento del cupo queda vacante, dado que no hay personas con discapacidad que tengan esos títulos. En este sentido, esperamos estar dando grandes pasos hacia el acceso masivo de las personas con discapacidad a la educación superior. Establece también servicios de formación laboral y profesional para personas con discapacidad, préstamos y subsidios para facilitar su actividad laboral y prioriza la concesión de espacios públicos para el desarrollo de pequeños comercios y el desarrollo de talleres protegidos de producción. Aquí tenemos un claro ejemplo de esta distancia entre aquello que la ley protege en términos formales, en sus textos, en sus sanciones, pero que no logra
a ser efectivo, ¿no? Lo que media entre el cumplimiento de las leyes o entre la sanción de las leyes y su efectivización es la política pública. Y aquí tenemos, si bien hemos avanzado, y estos avances a veces son con retrocesos, dependiendo las coyunturas, los momentos históricos, las situaciones económicas que atraviesa el país también. Hay en este sentido avances y retrocesos dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos. Otra vía de protección, del sistema de protección para las personas con discapacidad, son las pensiones no contributivas, ¿sí? Las pensiones no contributivas, a diferencia del acceso a prestaciones del sistema de salud o apoyos para la integración educativa o la accesibilidad en transporte, que toda esta batería de mecanismos o de herramientas para la protección social se tramitan a través del certificado único de discapacidad, sobre el cual van a trabajar en el próximo encuentro. En el caso de la pensión no contributiva, su tramitación va ligada al certificado médico oficial porque es necesario para el acceso a la pensión no contributiva la demostración de la incapacidad, de cierto grado de incapacidad laboral, que no se vincula a la tramitación del certificado único de discapacidad. Muchas personas tienen su CUD, tienen su certificado único de discapacidad y están integradas o forman parte del mercado laboral formal o tienen sus emprendimientos o su subsistencia económica no va ligada a la imposibilidad de desarrollarse en el mercado laboral. Entonces, para el acceso a la pensión no contributiva es necesario cumplir ciertos requisitos ligados a la vulnerabilidad social, a carecer de empleo formal o de estar registrado como autónomo monotributista y la demostración de cierto grado de incapacidad laboral. Y existe también toda otra batería ligada a la protección social que tiene que ver con la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación universal para quienes no se encuentran incluidos o incluidas en el mercado laboral, la asignación universal por hijo con discapacidad. Hay también una asignación específica para la maternidad Down. Toda esta batería de mecanismos de la protección social se tramita en ANSES y hoy está nucleada en la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el órgano que centraliza y que administra las políticas para las personas con discapacidad. Bueno, espero que les haya servido este recorrido y seguimos intercambiando en las vías virtuales que tenemos disponibles. Hasta luego.